Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Ya tenemos candidatos oficialmente nombrados para las elecciones norteamericanas, que serán el próximo 8 de noviembre. Es decir, dentro de muy poquito, de unos pocos meses, los gringos irán a las elecciones y después la inauguración será en enero. Los americanos lo hacen todo de manera muy bien pautada. A fin de cuentas, no deja de ser una república presidencialista. Por un lado tenemos a Donald Trump, del que ya os he hablado en otra ocasión, la semana pasada, ya le hice una contracrónica. Vendrán más, obviamente, porque la campaña propiamente dicha empieza ahora. Y por el otro, a Hillary Clinton. Sí, Clinton. No se presentará como Hillary Rodham, que es su apellido de soltera, a pesar de lo feminista que es, al final ha escogido el apellido de su marido. Apellido que, por cierto, ha llevado toda su vida, porque desde que se casaron en los años 70, porque eso de Rodham lo conocen solo los que están muy metidos en información política. Lo de Hillary Clinton era una sorpresa, lo sabíamos, ya sabéis, estas convenciones demócratas y republicanas se llega con los deberes hechos, no sirven para elegir a nadie, simplemente para dar unos discursos de los cuales se toman nota, los periodistas toman nota, qué ha dicho, qué tal, qué igual, hacen un espectáculo. La convención demócrata fue en Filadelfia, pues hicieron el numerito allí los demócratas y poco más, muy parecida a la que habían hecho los republicanos antes. Podría decir que el peor de los escenarios se ha materializado, pero mentiría. El peor escenario sería Trump contra Sanders. Eso era hace 6 meses y pensaba, Dios, por favor, que no aparezcan estos dos porque sí, ya que es muerte o muerte, seguro. Que no vaya a enfrentarse Trump con su paisano, porque los dos son de Nueva York, Bernie Sanders, no significa que el escenario actual sea óptimo, ni muchísimo menos. Estados Unidos está tan hecha un lío, el país, como lo está España. El mundo moderno nos ha pillado a ambos con el pie cambiado y estamos eligiendo entre susto o muerte. Ya sabéis, ponedle vosotros el apellido, las siglas al susto y las siglas a la muerte. Pero vamos, elegimos entre opciones que no nos suelen gustar, o por lo menos no nos suelen gustar a los amigos de la libertad. Los más entregados, que hay unos cuantos, si estáis en Twitter o en Facebook veréis que estas elecciones americanas se viven en todo el mundo con muchísima intensidad, en España con una intensidad espectacular. Las últimas, no tanto las de el año 2012 como las de 2008, parecía que es que nosotros estábamos llamados a las urnas. Bueno, los más entregados llevan días repitiendo lo de que es una nominación histórica, esto de Hillary. Pero bueno, pues esto no se había visto jamás, tal, y es cierto, hombre, nunca había habido una nominación a una mujer, entre otras cosas porque creo que nunca se había presentado una mujer. Entonces, imposible que la nominasen. Para todo lo demás, no es histórica en absoluto. Siento llevar la contraria a los especialistas y a los corresponsales destacados en Estados Unidos, pero, a ver, lo de Hillary es cualquier cosa menos histórico. De hecho, hay pocas cosas en política tan previsibles como ella. Venimos diciendo que Hillary iba a perseguir la presidencia, no lo sé, desde que se fue su marido, y eso fue en 2001. Fue senadora durante muchos años y en 2008, es decir, 7 años después ya estaba en las primarias. Que no lo consiguió contra Barack Obama, pero podría haberlo conseguido. Histórico sería, pues, no sé, ver llegar a un libertario a la Casa Blanca o a un socialista tipo Sanders, pero no a Hillary, que es una metáfora misma, una metáfora sonriente en este caso, porque la mujer parece que se ha hecho un implante de sonrisa del establishment. Si piensas en el establishment norteamericano, piensas automáticamente en Hillary Clinton, no hay más. Cualquiera de vosotros que tenga, no ya que viva en Estados Unidos, que por supuesto lo sabéis, los que vivimos al otro lado o en Sudamérica, si pensamos en el político americano, pensamos en Hillary Clinton, el político americano de la costa este además. En líneas generales, no mentiría si dijese que es la continuación natural del obamismo, a quien, por cierto, sirvió como secretaria de Estado durante su primer mandato. Hoy es John Kerry, pero del año, por si no lo recordáis, vamos, del año 2009 al año 2013, la secretaria de Estado fue Clinton. Estuvo metida, además, en todas las historias, lo de la guerra en Libia, lo de las primaveras árabes. De hecho, lo de la movida de Libia le terminó costando el puesto. Aquello del consulado americano creo que fue en Benghazi. Es decir, no fue tampoco una secretaria de Estado especialmente afortunada. La política que siguió Hillary como secretaria de Estado fue la misma que hubiera seguido
cualquier secretario de Estado norteamericano. Estados Unidos se metía donde tenía que meterse. Si se tenían que retirar, se retiraban. Más que histórico para lo de Hillary, yo emplearía otro adjetivo. O sea, emplearía el de obstinado. Le va bastante mejor al personaje en sí. Porque Hillary Clinton, como os podéis imaginar, pues es mucho más allá de una persona. Lo de Hillary es realmente el triunfo de la voluntad. Si ahora mismo tuvieran que rehacer esa película, pues podrían sacarla a ella y no a Hitler. Es una voluntad de llegar al poder. Brutal, fuera de lo común. Llevan esto toda la vida. Y su obsesión manifiesta, además, ha sido esa. Es, de hecho, ella fue la primera dama. Ya sabéis que el rango de primera dama en Estados Unidos es una cosa muy seria. Es un cargo político, de hecho. No es como aquí que la mujer del presidente del gobierno, el primer ministro, pues bueno, es su mujer y paremos de contar. No tiene ninguna obligación pública, más allá de las que ella misma se arroga. Pero no es una figura institucional. La primera dama es una figura seria. Tiene oficina propia, etcétera. Los que seguís las series de televisión americanas lo veréis. Bien, desde que fue primera dama de Arkansas hasta el día presente, su obsesión ha sido llegar al poder, adquirir más poder. Desde siempre. Fue la primera dama que se metió en política una vez salida de la Casa Blanca. Ninguna otra lo había hecho. Esta fue salir, no sé si abandonaron, pues lo abandonaron a finales de enero del año 2001, la Casa Blanca, los Clinton, pues al mes siguiente ya se había presentado a las elecciones al Senado. Y fue senadora, creo que por el estado de Nueva York, durante un montón de años, hasta que ya saltó sobre la presidencia. Es, de hecho, una superviviente nata. Pero hasta unos extremos que nos cuesta imaginar. Lleva tantos años en esto. Bueno, lleva en esto desde hace 40 años más o menos. Bill Clinton llegó a a gobernador de Arkansas. Los estados no tienen presidente, sino gobernador. Bueno, viene a ser lo mismo. Creo que llegó en el año 78 o por ahí. No me hagáis mucho caso, pero fue por ahí, 77, 78. Era muy jovencito. De hecho, era el gobernador más joven de la historia. Nunca había habido un gobernador con 30 años. Y ella ya estaba de primera dama, politiqueando, enredando. Ha sobrevivido así, que yo recuerde, a bote pronto, al caso Whitewater. Un caso serio, que hubo muertos y todo. Esto fue cuando ellos eran gobernadores de Arkansas. Al caso Travelgate, que fue el primero con el que se encontraron en la Casa Blanca. El escándalo de Mónica Lewinsky, del que por cierto se vuelve a hablar ahora. Entonces, una cosa que se hablaba cuando yo era jovencito y se vuelve a hablar de nuevo ahora ya ha salido Mónica Lewinsky rápidamente, ha tapizado todos los periódicos de internet. O al caso de los correos electrónicos, que es bastante más reciente, es de hace pues, muy poquito tiempo, siendo ella no ya secretaria de Estado, pero sí estando en la carrera por la presidencia. Podríamos concluir que si esa es la basura que ha aflorado, es fácil imaginarse la que hay por debajo. Como toda esta basura que os acabo de decir, estos casos que le han puesto en más de un brete y ha sobrevivido a todos, el más duro probablemente el de su marido, con Mónica Lewinsky. Me hago cargo que todos conocéis el caso, incluso los más jóvenes, porque en 1998 no teníais edad de seguir la actualidad política, pero os lo habrán contado, lo habréis leído. Los que tenéis cierta edad como yo, pues sabréis en qué consistió. Que fue durísimo. Fue más en los albores de Internet. Los primeros memes empezaron a salir a raíz del caso Mónica Lewinsky. El asunto fue seguido profusamente por televisión, por el primer Internet. Aquello iba más allá de lo político. Le tocaba en lo personal, a fin de cuentas, que tu marido tenga relaciones inapropiadas, como decían, en su mismo despacho en la Casa Blanca, pues eso a cualquier mujer la devasta. Se retira y no vuelve a aparecer. No, pues ella lo superó. Le perdonó, o eso es lo que parece. Bueno, le perdonó obviamente porque están casados. No sabremos en qué consiste su matrimonio, pero casados siguen. No se llegaron a divorciar. Y si no lo hicieron, muy probablemente es porque Hillary sabía que era muy difícil para una mujer llegar a ser presidente y completamente imposible para una mujer divorciada. Pero fijaos si para ella lo importante es lo importante. Es de hecho un personaje de novela. Tiene una biografía digna de una serie de estas que hace Netflix. En cierto modo ya está hecha. Creo que a nadie se le oculta que la Claire Underwood de House of Cards es un trasunto de la propia Hillary. No voy a decir que exactamente igual, pero está basado, los dos, Frank y Claire están basados en los Clinton. La ambición de poder por encima de todo. De hecho, en la serie ni siquiera tienen hijos. Estos tuvieron solo una.
el Chelsea se llama, ya será mayorcita. En sus tiempos, en Madrid, en los años 90, pues cuando yo era un chaval se solía decir, cuando veías una tía muy fea, decías, caray, esta tía es más fea que la hija Clinton, porque era feísima cuando era joven. Bueno, dejando las bromas al margen, nos toca hacernos algunas preguntas. ¿Sabéis? Mi técnica socrática de las preguntas para entender mejor lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos 6 meses, que es cuando ha acelerado esta campaña y al final ha terminado con la nominación oficial de Hillary Clinton como candidata para la presidencia. La primera pregunta que yo me he hecho es, con tanta mierda en la mochila, y si es una mierda que nosotros en España a 6 o 7 mil kilómetros conocemos, ¿qué no sabrán en Estados Unidos que están todo el día con esto? No sé yo si en España un candidato o una candidata con tanta mierda podría plantearse ser candidato de algo que no fuese de su comunidad de vecinos. No lo sé, no estoy seguro. Ahora me diréis, bueno, pues aquí fíjate, les han pillado 1000 casos y 1000 historias de corrupción, sí, pero después, ya cuando están en el poder, no antes. Es como si, ¿qué os digo yo? Rita Barberá se presentase ahora a la presidencia del gobierno, después de todo lo que lleva. Entonces, la pregunta es, con tanta mierda, ¿cómo ha podido llegar a donde ha llegado? Pues a mi juicio es bastante más simple de lo que parece. Hillary Clinton lo único que ha hecho es dar a la izquierda americana lo que la izquierda americana está pidiendo. Y no es que esté pidiendo ahora, que está pidiendo desde hace bastante tiempo. No es más, de hecho, Hillary Clinton no es más que un reflejo de esta época. Como el propio Trump, por otro lado. Sí, son dos caras de la misma moneda. ¿De qué moneda? Pues de la moneda del desencanto, del descontento, del lío general que tienen los americanos, que por lo demás es muy parecido al que tenemos los españoles, los franceses, los italianos, incluso los alemanes. La izquierda americana está atravesada por dos fracturas. Claro, en cada país este descontento general, esta falta de expectativas, se verifica de manera distinta. En concreto, en los Estados Unidos, viéndolo desde fuera, por supuesto, se ven dos grandes fracturas, que vienen de lejos, no es de ahora, pero que ahora es cuando están o explotando o están siendo aprovechadas políticamente. A nosotros, en principio, tenemos las nuestras, pero son distintas. Es decir, esto es aplicable exclusivamente a los Estados Unidos y ayuda a explicar bastante lo que está pasando, ¿no? Además, a la izquierda americana estas dos fracturas no la dejan dormir. Están siempre volviendo, es vuelta la burra al trigo continuamente. No hay más que seguir de manera regular la prensa americana, las columnas de opinión, editoriales de periódicos o directamente ver la televisión, que está accesible en todas partes. Cualquiera puede ver la NBC o puede ver la Fox o cualquiera de estos canales y puede más o menos seguir el curso del debate y saber qué se está hablando en los Estados Unidos. Bien, por un lado tenemos una fractura racial. Esto yo creo que a estas alturas ya nos hemos dado cuenta. Y por otro lado una fractura de género. La primera nosotros en España no la entendemos bien, la fractura racial quiero decir, porque aquí el racismo a fin de cuentas no deja de ser un exotismo, algo exótico traído de fuera. España no es que no seamos racistas, es que no ha habido oportunidad tampoco de serlo. Aquí no ha habido grandes comunidades de otra raza. Los españoles, como ha pasado con los franceses, como ha pasado con los suecos o con los ingleses, hasta hace muy poco tiempo éramos comunidades étnicamente similares. Pues en la España del año 1950 era difícil encontrarse un negro, vamos, en una palabra. Y desde luego no somos melting pots, como sí lo ha sido Estados Unidos en los últimos 150 años. Entonces, la fractura racial a nosotros nos cuesta entenderla. Todas estas movidas raciales que hay en Los Ángeles, en Baltimore, nos llaman la atención. O continuamente que estén con la misma historia. Lo vemos a través de series y de películas. Cuando hablamos con americanos, el tema raza es importante. Es una cosa curiosa si uno va a una universidad americana y se encuentra departamentos de estudios raciales. Dices, bueno, esto no sé, no me lo imagino yo en la Complutense, un departamento de estudios raciales, sinceramente. Lo que sí ya tenemos en la Complutense son los departamentos de estudios de género, porque la segunda sí la entendemos. Sobre lo del género, nuestra izquierda lleva cabalgando desde hace, 10, 15 años tranquilamente, y ahora además cabalgan al galope. El tema de la fractura de género la entendemos bien, al punto que la izquierda española está hipersolidarizada con Hillary, que les está vendiendo un material que les encanta.
Obama, en el año 2008, vino a ser la venda, la cura para la conciencia racial, ¿no? La mala conciencia racial de muchos americanos. Hemos sido malos, tuvimos esclavizados a los negros, como si los hubiesen tenido ellos en persona. No, hombre, no, los tendrían esclavizados tus tatarabuelos, pero tú no tienes la culpa de nada. Pero bueno, debates al margen. En fin, ya sabéis ahora por qué eligen a Hillary. Si una primera fractura que la han ampliado esa fractura. Es decir, el problema racial en Estados Unidos ha empeorado en los años de Obama. Como siempre que se elige una cosa de estas. Cuando se elige un gobierno para acabar con el paro y que trae unas medidas fantásticas contra el desempleo, lo que hay es más desempleo al final de su mandato. Y así podemos seguir, ¿eh? Siempre que un gobierno venga vendiendo algo, va a conseguir exactamente lo contrario, porque es muy probable que las medidas que traiga sean exactamente las que no hay que tomar. Hay diferencias, de todas maneras, entre Hillary y Obama. No tanto de planteamiento, porque vienen a ser algo muy parecido. Ya os lo comentaba en la contracrónica que le dediqué a Trump. Es decir, Hillary es el demonio que ya conocemos y, bueno, el demonio que ya conoces ya puedes combatirlo mejor, ¿no? Diferencias en tanto cómo están vendiendo el mensaje. El Obama de 2008, los que tengáis edad os acordaréis, vendía un mensaje básicamente de esperanza. Acordaros, Hope. Lo de Hope era omnipresente por la campaña. Una campaña centrada en eso. Mientras que el mensaje de Hillary de 2016 está centrado en torno al miedo. Al miedo contra Trump. El otro día en la convención, evidentemente no la seguí, son 2 días, pero sí he leído sobre ella. Si se dijo 3 millones de veces la palabra Trump, se dijeron pocas. Y fue continuo. La apelación a Trump. Pero curiosamente Trump también cabalga sobre el miedo. El miedo en este caso que sea a los inmigrantes hispanos, que sea a los peligros del mundo, que sea a las multinacionales, a la competencia de los chinos, pero miedo en definitiva. El votante de Trump votará por miedo. Podríamos concluir, por lo tanto, que la sociedad americana es una sociedad acojonada, con estos datos en la mano, o estas conclusiones en la mano. Y sí, en cierto modo es así. Es una sociedad asustada, pero tan asustada como la nuestra, ¿eh? Otra cosa es que nosotros, por nuestro carácter y nuestra manera de ser y ciertas certidumbres que tenemos, sobre todo, no son certidumbres, pero creemos que son certidumbres, como que vamos a tener una vejez tranquila y cosas por el estilo, pues no se vea de una manera tan clara. Esto tiene sentido si lo miramos desde arriba, a vista de pájaro, que es como hay que mirar las cosas para entenderlas bien, y tomando, naturalmente, una distancia prudencial de los hechos y de los personajes. Es decir, no dejándote llevar por el instinto, ni por los calentones. Estados Unidos, como Europa occidental, ha perdido las ventajas comparativas que mantenía a ambas a la cabeza del mundo. Esto es un hecho. Aquí no me invento nada. Tú miramos la producción de cualquier cosa en 1960 o en 1970 o en 1980 y Estados Unidos y Europa occidental lo producían todo. Era el PIB, el aporte de cada país al PIB mundial, pues, sumabas los países industriales de Europa más Estados Unidos y ya está, y tenías ahí el 70, el 80% del PIB mundial. Hoy ya no es así. Y además, lo mejor de todo es que no va a volver a ser así. Tenemos a los chinos, a los indios, a los vietnamitas, a los indonesios, que han irrumpido de golpe en la arena mundial, aplanando el mundo y exigiendo su lugar bajo el sol. Ojo, y son más. Son muchísimos más. Es una buena noticia para nuestra especie. A mí que se incorporen al primer mundo nuevos semejantes me parece una gran noticia. Porque significará, por un lado, que han dejado de vivir con un cuenco de arroz al día y, por otro, que habrá más cabezas pensantes. Claro, pero es que yo pienso como un liberal. O un libertario, que se diría en Estados Unidos. Y no todo el mundo piensa igual. Considera que eso es una amenaza. Y que les van a quitar el empleo. Y que les van a poner las cosas difíciles. Quizá no lo perciban así de una manera tan clara. Pero algo ven. Bueno, algo ven que no tienen el nivel de ingresos de sus abuelos. Ni las expectativas de sus abuelos. De hecho, los nietos de los baby boomers en Estados Unidos son los nacidos después de la guerra, a diferencia de España, que son los nacidos en los 60,
que es aquella privilegiada generación de americanos pues que protagonizaron las décadas de los 50, los 60, los 70, los 80. Los nietos, que tienen ahora 25 años, 30 si me apuráis, van a tener que competir, de hecho tienen ya que competir. Y no van a poder hacerlo como sus abuelos. El empleado de una fábrica de Ford, en los años 60, de Ford, de Chevrolet, de cualquier empresa norteamericana o europea, los felices 60, los felices 50, los ya no tan felices años 70, o incluso los felices 80 reinventados, con un occidente reinventado, ese trabajador con la cualificación básica vivía muy bien. Y tenía expectativas. Podía tener una buena casa, podía tener un automóvil, mandar a sus hijos a la universidad, etc. Bien, ese mismo empleado no es que ya no tenga expectativas, es que ya no existe. O si existe, pues tiene que competir. Y eso genera confusión. Esa confusión ha hecho que gran parte de Occidente, y a la cabeza de Occidente están los Estados Unidos, o por lo menos están desde la Segunda Guerra Mundial, se haya partido en dos. Unos se refugian en el egoísmo, presumiendo que si se parapetan detrás de un muro, todo volverá a ser como antes. Me estoy refiriendo, obviamente, a los republicanos. En este caso, a los republicanos que apoyan a Trump. Los otros buscan el comunitarismo y cargan contra sí mismos. De ahí el autoodio de la América demócrata, que los comentaristas conservadores o tal están haciendo referencia continuamente. Vamos a culpar a América. Están culpando todo el día a América y culpándose a sí mismos. Ambos planteamientos son equivocados. Pero además es que el fenómeno ni siquiera es nuevo. Ya en 2008 lo vimos con la elección de Obama. América tuvo que elegir entre el realismo de McCain, los que podáis acordaros os acordaréis, y el pensamiento Alicia de Barack Obama. Ojo, y se quedó con el segundo. Se quedó con el segundo con distancia, ¿eh? Es decir, Obama ganó las elecciones, no ya limpiamente, que eso por supuesto, sino además con autoridad. Estamos entonces ante el segundo round. Parece inevitable. El segundo round de lo mismo, lo único que corregido y aumentado. 8 años después. No ha cambiado en esencia nada. Al final, dentro de 80 años, de 90 años, de 100 años, cuando los historiadores del futuro estudien nuestra época, una de las cosas que verán es esta. Es el momento en el que Occidente perdió su ventaja comparativa. Y ocasionó pues cierto revuelo en los países occidentales que la acababan de perder. No es la primera vez en la historia que sucede, ni será la última. Forma parte del devenir de la historia humana. Yo personalmente soy optimista. Creo que Occidente saldrá bien librado, especializándose en otras cosas. De hecho, gran parte de la economía americana ya está especializada en otras cosas. Pero eso no quita, pues, para que haya estos roces y estos problemas y la gente trate de buscar soluciones mágicas. Tanto las de Trump como las de Hillary Clinton lo son. Muy bien, queridos amigos, pues aquí concluyo esta contracrónica especial sobre Hillary Clinton que me habíais pedido esta semana, pero entre la cantidad de noticias que tenemos en España a raíz de la investidura o la no investidura de Mariano Rajoy y que me hacía falta pensar un poco sobre el tema, y ya sabéis que no me gusta ir sobre la noticia, me gusta mirar un poquitín más y esto requiere leer. No me basta con leer 3 teletipos y y decíroslos a vosotros. Pues mira, ha pasado esto. Esto entiendo que hay otra gente que lo hace y que lo hace muy bien, pero no es la vocación ni de la contracrónica ni la mía personalmente. Y me ha llevado pues documentarme, que es lo mínimo que se le puede pedir a un espacio noticioso y de actualidad, pero también de reflexión, como es la contracrónica. Muy bien, pues con esto ya me despido de vosotros. Hasta mañana.